inicio a la asamblea, les recordamos que mientras hagamos el informe desde la mesa, hasta ese momento se pueden anotar. Luego, cuando empieza el informe de la Comisión Directiva Provincial, se hace el sorteo. Por lo tanto, invitamos a todos y a todas a que se anoten ahora para poder hacer uso de la palabra. Antes de empezar, compañeros y compañeras, les vamos a pedir después, al momento de contar, como siempre lo hacemos en la asamblea, la compañera Valeria, que está encargada del conteo y de los contadores y contadoras, va a explicar bien cómo organizar el espacio para tener en cuenta los lugares de votación. Pero les pedimos a todos y a todas que escuchemos a todos los compañeros y compañeras que van a intervenir en esta asamblea y que nadie tenga la posibilidad de decir que no lo dejan hablar o expresarse. Nosotros y nosotras desde esta asamblea de Aten Capital tenemos que dar muestras de que la democracia, la construcción colectiva, el debate, la posición y el enfrentamiento de ideas lo hacemos con la altura que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación y que defendemos este órgano de decisión que es el órgano estatutario de nuestro sindicato. Entonces les pedimos, por favor, a todos y a todas que escuchamos con atención todas las posiciones y luego cada compañero tiene la decisión en sus manos, con la mano levantada, por la aceptación o por el rechazo de la propuesta que vamos a debatir en esta asamblea. Dicho esto, vamos a comenzar con el informe de la directiva provincial. ¿Quién va a dar el informe, compañeros? Cintia. Bueno, vamos a comenzar con el informe de la asamblea. En primer lugar, como siempre lo hacemos, queremos compartir con todos y con todas cuál es la visión de la situación nacional que vemos desde la directiva de Aten Capital, desde esta conducción y por supuesto también de todas las conducciones opositoras. Entendemos que luego del desarrollo de la segunda marcha en defensa de la universidad pública, el gobierno de Milei tiene que, hasta el día de hoy, estar, digamos, asistiendo a una lucha tremenda que se está dando y desarrollando con tomas, con clases públicas y con acciones por parte del estudiantado que se ha plantado contra el veto de Milei y que claramente defiende la necesidad de contar con el presupuesto que garantice que las universidades puedan seguir abiertas y que en ellas puedan ingresar, permanecer y egresar todos los que asistan y particularmente los hijos y las hijas de nuestros compañeros y compañeras de la clase trabajadora. Por eso, en el marco de la situación nacional, queremos plantear que entendemos que después del veto de Milei a ese presupuesto que aún, así como estaba, no alcanzaba, pero ni siquiera quiere poner lo mínimo de lo mínimo para sostener la universidad pública con un claro objetivo de privatizar y, como ellos mismos dicen, sin ningún pelo en la lengua, decir claramente ellos que quien quiera estudiar se pague sus estudios y que no sea el Estado quien garantice esa situación de acceso a la educación pública. Por lo tanto, queremos plantearle en primer lugar a la Asamblea que tenemos que posicionarnos en defensa de la lucha estudiantil que viene dando muestras de unidad y dando muestras de cómo se debe pelear para defender la educación pública. Vaya nuestro aplauso para esos estudiantes y esas estudiantas
que están en este momento en tomas, en clases públicas, plantándose a la motosierra de Milei y de los gobernadores. Y en ese marco entendemos que también se dio y se está desarrollando una lucha en otro sector que es uno de los ejes del ajuste del gobierno, que es la salud pública. Por eso también saludar desde esta asamblea a los trabajadores y las trabajadoras del Bonaparte, que con su acción decidida a defender los puestos de trabajo han dado claras muestras de que convocando a los usuarios, de que convocando a toda la población y uniéndose, lograron que el gobierno dé marcha atrás con ese intento de cerrar el Hospital Bonaparte y de despedir a todos sus trabajadores. Esa acción muestra que cuando tenemos decisión a defender nuestros derechos, el gobierno tiene que retroceder. Y esta situación nacional que tenemos con un gobierno que empieza a bajar en las encuestas, que empieza a tener estas dificultades y con la aparición de situaciones de lucha de distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras, en esa situación nacional estamos inmersos la provincia del Neuquén. Quizás con situaciones de lucha más que en otras provincias, porque tenemos que decir que este año tuvimos la lucha de principio de año, pero luego del receso invernal tuvimos 8 semanas de huelga, plantándonos contra un plus extorsivo y un presentismo que al día de la fecha todavía sigue vigente la ley 3447 y que entendemos que esta asamblea tiene que volver a ratificar el voto de derogación de esa ley, porque claramente no solo incorpora un plus para premiar a quien no se enferma y para castigar a quien sí lo hace, sino que se mete en el cambio concreto de nuestras condiciones laborales, metiendo claramente la reforma laboral en nuestra situación de acceso al régimen de licencias. Por eso, hasta el día de la fecha, estamos esperando 2 cosas. En primer lugar, que la justicia opine sobre el recurso que se interpuso. Y en segundo lugar, estamos esperando las 48 horas de paro que levantó la Comisión Directiva Provincial en acuerdo con algunos secretarios generales, incumpliendo el mandato de las asambleas que claramente y mayoritariamente en toda la provincia habían votado la realización de ese paro de 48 horas. Y no solo lo levantaron, sino que además esta Comisión Directiva Provincial no ha hecho absolutamente nada para obligar y exigirle a la justicia que se expida en relación al recurso que se interpuso allí. Tuvimos que presionar con conferencias de prensa y con denuncias públicas para que el abogado de ATEM presente las cédulas para notificar al gobierno que era el demandado, porque ni siquiera eso hacían para determinar que los plazos se vayan extendiendo y por esa vía tratar de desmovilizar y que el conflicto vaya perdiendo, digamos, la lógica y la actividad que veníamos trayendo. En el marco de que todo esto sucedía y sucede, el gobierno de la provincia convocó a una mesa de discusión para determinar la pauta para el año que viene. Y en ese marco les pedimos por favor a todos y a todas que escuchemos, porque ahora empieza el análisis de la propuesta, pero antes de analizar la propuesta queremos plantear algunas consideraciones que entendemos son importantes a tener en cuenta en el momento del debate. La primera de ellas es que lamentamos profundamente que ante la convocatoria del gobierno, que nos está llamando 3 meses antes de terminar el año para discutir la pauta del año que viene, y ante un conflicto abierto como el que tenemos contra la ley del presentismo y del plus extorsivo, la Comisión Directiva Provincial debería haber convocado a asambleas para discutir qué iba a llevar a esa mesa y qué le vamos a plantear al gobierno
de manera tal que sean los voceros de lo que dice cada compañero y compañera en la asamblea. Nada de eso ocurrió, por lo tanto van solos, también incumpliendo el mandato de la asamblea, que ha dicho claramente que entre la oposición a las mesas, y han ido solos a discutir con el gobierno lo que se les ha antojado a ellos y no lo que debería haber sido producto de la definición de nosotros y nosotras en asambleas. Primer cuestión que queremos considerar, porque claro está que cuando los dirigentes van a una mesa a discutir en representación de ellos mismos, lo que traen no trae la respuesta para la necesidad del conjunto, sino que trae una respuesta que responde los intereses que tienen algunos en detrimento de lo que necesitamos todos y todas. Dicho esto, decir que ATEN este año ha cumplido 43 años de lucha desde su creación en un momento muy complejo, donde muchas compañeras que están hoy en esta asamblea fueron parte de la construcción de ese sindicato. Este sindicato, estatutariamente, tiene mecanismos de decisión, y ese mecanismo de decisión es esta asamblea y las asambleas de las 22 seccionales que se deben realizar en toda la provincia. Hace varios años ya que asistimos a una suerte de asambleas que congregan a un número de compañeros y compañeras que incluso por votación unánime, sin un solo voto de la oposición, con números realmente que muestran una cantidad que no existe ni siquiera en las afiliaciones, como por ejemplo la asamblea de Villa La Costura, de 450 compañeros y compañeras, cuando la cantidad de afiliados en Villa La Costura solo asciende a 362, o sea, claramente fueron a esa asamblea a levantar la mano por la aceptación en aquel momento compañeros y compañeras que no son afiliados y afiliadas a nuestra organización. Por lo tanto, esas acciones que se fueron llevando adelante en distintos conflictos nuestros le dieron la posibilidad a la Comisión Directiva Provincial de levantar conflictos y firmar acuerdos con el gobierno que, lejos también de representar el sentir de las bases, lo que hacían era intentar terminar con un conflicto que habían acordado con el gobierno hacerlo, y para ello usaron cualquier mecanismo. Como hoy, ya que ni siquiera está el secretario general de Villa La Costura, porque ahora es funcionario del gobierno, y como también, digamos, un seguimiento del padrón, e intentamos tratar de dar una batalla para que esos padrones no se inflen, y que cuando nos sacan 500 afiliados, por ejemplo, de Neuquén Capital, los detectamos e insistimos que los tienen que volver a poner aquí. Como todo ese control lo hacemos permanentemente porque defendemos mecanismos transparentes para que esta herramienta sindical no pierda la seriedad, el valor y la fortaleza de lucha que tiene. Como ahora no pueden inventar esas asambleas, lo que hicieron ayer los compañeros de la directiva provincial fue inventar una encuesta para preguntar escuela por escuela, ni siquiera haciendo asambleas por escuela, porque alguien podría decir, bueno, garantizan que los compañeros se reúnan en cada lugar y debatan, y no, ni siquiera eso, es llamar a uno a cada compañero en un hecho intimidatorio, sin poder discutir colectivamente, sin poder, digamos, poner en contradicción distintas ideas, distintas hipótesis, y que de esa manera el compañero construya cuál va a ser su definición en la asamblea. Lo que han hecho es realmente, digamos, en la historia de los 43 años de ATEN nunca visto. Han llevado a un lugar donde verdaderamente es muy difícil regresar de ese lugar, porque hacerle la tarea al gobierno, intentando enterrar el órgano de decisión de este sindicato
para desvalorizarlo y para imponer por el hecho, digamos, de juntar firmas, que entre otras cosas les ha ido muy mal, por lo tanto las deben estar dibujando, porque los compañeros y las compañeras en las escuelas dijeron vamos a ir a la asamblea a debatir. Entonces repudiamos esos mecanismos y esas consultas que hicieron en el día de ayer para intentar pasar un acta que claramente acordaron y escribieron junto con el gobierno. Impugnamos esa maniobra, como también la vamos a impugnar en el plenario de secretarios generales, porque claro está, ustedes como nosotros vieron las actas, las compañeras de Añelo, de Centenario, de muchas localidades se comunicaron con nosotros para explicar lo que estaba sucediendo y cuáles eran las respuestas que les estaban dando en las escuelas. Dicho esto, compañeros y compañeras, y porque defendemos este órgano de resolución, es que queremos compartir con ustedes el análisis del acta. Cualquier discusión salarial con el gobierno entendemos que tenía que tener puntos de partida básicos. Un punto de partida básico, antes de discutir la pauta del 2025, es discutir cómo nos devuelven lo que nos robaron. El 24,5 de enero. El 6% de instituto. Y por supuesto otro punto de partida muy importante es discutir la derogación del plus extorsivo, porque ha cambiado nuestras condiciones laborales y ha incorporado un ítem que nos costó mucho en otras oportunidades sacar, porque tuvimos presentismo en otros momentos de nuestra historia de los 43 años de lucha, y lo sacamos con lucha. Entonces, esos puntos de partida eran básicos para ir a discutir con el gobierno y a tironear lo que necesitamos los compañeros y las compañeras. Otro punto de partida básico es poder empezar a discutir entre nosotros y nosotras qué es lo que necesitamos para poder vivir en esta provincia y en este país con la situación que tenemos. Y los propios compañeros trabajadores del INDEC, mes a mes, nos hacen llegar estudios que ellos hacen de cuánto sería un salario mínimo para poder afrontar los gastos de una canasta familiar. Y ese salario mínimo que debiera cobrar cualquier trabajador y trabajadora es de 1.482.000 pesos. Esa es otra situación y punto de partida que nosotros tenemos que tener en cuenta para dejar de entrar siempre en la lógica de un doble turno que nos aliena, que nos revienta la cabeza, que nos expone a una flexibilización laboral tremenda, y que aún con doble turno, las compañeras que hoy, digamos, están recién ingresando al sistema, no llegan a este monto aún con el doble turno. También hay que tener en cuenta que el contexto nacional que tenemos de motosierra, de ataque, también, como dije recién, tiene su contracara de el comienzo de luchas que empiezan a enfrentar al gobierno. Por eso los contextos no hay que tomarlos para ver cómo agachamos la cabeza. Los contextos hay que tomarlos para ver cómo nos organizamos y luchamos. Y sobre todo cuando ese contexto nacional en la provincia de la Vaca Muerta tiene una particularidad muy importante. Y acá también entendemos que hay puntos de partida que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es el récord de producción petrolera. 443.000 barriles de petróleo por día, a $78 cada uno, se producen en esta provincia. Solo al mes de septiembre el gobierno recaudó, producto de la producción petrolera, lo que tenía pensado y presupuestado para todo el año 2024. O sea que lo que recaude de acá hasta fin de año es ganancia pura, que no lo tenía gastada ni determinada en el presupuesto de este año que estamos recorriendo. Entonces ese también es un punto de partida importante. Y ese punto de partida es que le permite al gobierno haber presentado o estar presentando en la legislatura un presupuesto provincial para el año que viene que tiene una suma muy grande,
que ha más que triplicado el presupuesto de este año. El presupuesto de este año era poco más de 2 billones. El presupuesto para el año que viene casi va a llegar a los 7 billones. Por lo tanto, fíjense si no hay plata en la provincia de la vaca muerta. A esto le tenemos que agregar la pérdida que ha significado para nosotros, para nuestros ingresos, no haber recibido el 24,5 de enero. Y para decirlo rápidamente, porque muchos ya lo han escuchado en el vivo, lo escucharon en la recorrida de escuelas, para una maestra con 10 años de antigüedad, no haber recibido hasta este momento el 24,5 de enero, significó una pérdida por turno de 1.300.000 pesos. Por 2 turnos, 2.600.000 pesos. A este momento, Susana, no anual. A este momento. Menos que anual. Para una compañera con 20 años de antigüedad, esa suma, por supuesto, sigue creciendo. Y perdió por turno 1.650.000. O sea que en el doble turno perdió 3.300.000 pesos. Y la directora con 10 años perdió casi 3 millones y la directora con 20 años perdió casi 4 millones. Entendiendo, este es el contexto que tenemos en la provincia de Neuquén, de las pérdidas y las ganancias. Las pérdidas de los trabajadores, la pérdida de la escuela pública y las ganancias que tienen los que están en el gobierno, los que cogobiernan con Figueroa y, por supuesto, las petroleras que se llevan millones y millones y millones, porque esto que yo les planteo acá tiene que ver solo con el 12% que queda acá. El 88% se lo llevan las multinacionales, dejando un gran pasivo ambiental. En este contexto, ¿qué nos plantea el gobierno en esa mesa? Que los compañeros de la directiva provincial han salido con encuestas y con todos los chirimbolos a decir que hay que aceptar a como dé lugar. Nos plantea que va a continuar con el IPC trimestral. Claro que el IPC trimestral fue una conquista nuestra, de la huelga del 2018, cuando ellos mismos decían que había que aceptar un trimestre. ¿Se acuerdan las asambleas esas? No era anual, no era anual. No era anual, decían un trimestre. Por eso los trabajadores de la educación nos plantamos en aquella oportunidad y después de 43 días de huelga logramos el IPC para todo el año, no solo para los docentes, sino para todos los trabajadores de la provincia. Y por supuesto que vamos a discutir y seguimos discutiendo que ese IPC trimestral nos hace perder con la inflación. Porque tenemos un proceso, es mentira el 3% que nos están contando. Ahora vamos a tener el IPC del tercer trimestre. ¿Alguien cree que en el tercer trimestre la inflación fue del 13%? Es mentira, nos están dibujando los números, porque la inflación debiera medirse con el aumento del alquiler, con el aumento de los servicios, que por ejemplo la luz de este mes de 60.000 se fue a 85.000, y así con el gas y así con todo, los alquileres, la carestía de la vida. Entonces mentira el número que nos están diciendo. Por lo tanto, como mínimo, el IPC debe ser aplicado en nuestros salarios mensualmente para no perder tanto con la inflación. Segundo punto del acta, un bono pagadero por única vez de 520.000 pesos en 2 cuotas, cada una de 260.000. Una la cobramos en diciembre y la otra en febrero. Yo recién expliqué todo lo que perdimos solo por no haber cobrado el IPC de enero. ¿Y nos quieren conformar con un bono que se cobra por única vez? Compañeros y compañeras, hay mucha plata en la provincia. Que nos devuelvan el IPC de enero, que lo pongan en el básico como corresponde y que dejemos de entrar en la lógica de las sumas en negro, que aunque la cobren los jubilados y las jubiladas, terminan desfinanciando el instituto porque no hacen los aportes que deben hacer. Entonces, claro está que rechazamos ese monto y queremos que nos devuelvan lo que nos robaron. Tercer punto del acta,
Actualización semestral por IPC de las asignaciones familiares. Esta no es una cosa nueva, esto ya estaba en el acta anterior, no es una conquista que el gobierno la ponga acá para decir, miren, le estamos dando más. Esto ya venía y tenemos que decir además que las asignaciones son tan miserables que para que se actualicen por IPC debieran actualizarse mensualmente, pero antes tener un aumento considerable. El punto número 4 del acta. Aumenta el monto por conectividad provincial, que se eleva a 57.000 pesos 176. Eso significa más o menos un incremento de 24.000, 25.000 pesos. El punto número 5 plantea que se incrementa también el monto del decreto 335, que también significa ese aumento, digamos, más o menos de 25.000 pesos por cada una de las categorías. Hay un cuadro en el acta donde tiene un monto de 103.000 para los compañeros y las compañeras que recién se inician, bajando de acuerdo a cómo aumenta la antigüedad. Pero más o menos el incremento de que estamos hablando en ese monto del decreto 335 es alrededor de 25.000 pesos. Luego, en el punto 6 del acta, el gobierno establece allí la continuidad del FONIT y de la conectividad nacional. Recuerden que el gobierno de Milei la sacó a principio de año y que ya lo tenemos a eso porque el gobierno ya en el acta de principio de año garantizó el pago. Por lo tanto, tampoco es algo nuevo que esté destinando el gobierno a algún incremento nuestro salarial. Luego, el punto 7 fija un incremento del valor punto. Allí tenemos la primera aparición de algún reconocimiento de algo de lo que nos han robado. Recién en enero, un 7% de aumento en el valor punto, o sea, en el básico, que está claro que al ser en el básico lo recibimos todos, jubilados, activos, y al estar en el básico respeta la escala salarial. Pero imaginémonos que aceptar solo un 7% cuando lo que nos robaron es como mínimo el 24,5%, no solo estamos entregando lo que nos robaron este año, sino que permitimos que el robo continúe el año que viene, porque ese monto es mucho menor que el 24,5%. El punto número 8 plantea el incremento del Estado docente. El Estado docente es un ítem que tenemos hace poco tiempo en nuestros salarios y ese monto va a tener un aumento porque el Estado docente no es una suma fija, la cobran los compañeros y compañeras de acuerdo a la antigüedad, es un monto que va creciendo. Por eso el aumento de ese ítem, tal cual lo plantea el acta, va a ir de entre 26.000 pesos para el que recién se inicia hasta llegar a los 65.700 para el compañero o compañera con máxima antigüedad. El punto número 9 del acta plantea que las escuelas del grupo A, ¿sí?, que son aquellas escuelas, la amplia mayoría de Neuquén Capital, por ejemplo, la amplia mayoría de Plotier, de Cenillosa, de Cutralcó, que Cenillosa, ¿no? Perfecto, gracias. La amplia mayoría, sí, de las escuelas que son del grupo A, en vez de cobrar 40% de zona, en enero van a cobrar 45%. Y en junio van a cobrar 50% de zona. Ustedes tienen la palabra después y en todo caso vos lo explicarás mejor, ¿sí? Perfecto. Perfecto. El punto número 10 establece un incremento también de la bonificación por antigüedad, ¿sí?, que cobramos las compañeras y los compañeros que estamos en la última, digamos, etapa de nuestro trabajo activo, que hoy quienes tienen más de 24 años de antigüedad o 24 cobran 120%
de la bonificación de antigüedad. Con esta propuesta, ese monto se elevaría a 130% para los compañeros y compañeras, reitero, que están con 24 años de antigüedad o más. Y luego el punto 11 y 12 son promesas que, además de estar escritas en potencial, no dicen claramente de qué se trata. El punto 11 promete duplas para el primer ciclo. No dice cuántas duplas, por ejemplo. Un gobierno que dirige la provincia y que dirige el CPE y las propias vocales que dirigen el CPE junto con el gobierno tienen un relevamiento de cuántos grados significan en la provincia el primer ciclo. Entonces podrían claramente decir tanta cantidad de creación y no dice eso. Entonces claramente en una propuesta donde es tan incontundente podemos encontrarnos con que el año que viene la creación de las duplas para primer ciclo sea una por turno para todo el primer ciclo. Entonces, cuando las cosas no son exactas y lo que está escrito es tan ambiguo, pasa lo que pasó con los puntos de los secretarios y secretarias, que lo están cobrando casi a más de un año de haber firmado el acta. Por lo tanto, es una promesa y las promesas que no están exactamente expuestas son luego promesas que no existen. También los equipos de apoyo a la inclusión que plantean, y plantea claramente el acta que esos equipos de apoyo a la inclusión están dados en el marco de favorecer el proceso que están llevando adelante, que nosotros decimos de inclusión excluyente, porque es un proceso que ha avanzado muy rápidamente en determinar que los chicos y chicas con discapacidad estén en las escuelas comunes sin absolutamente nada o con muy poco y con un debilitamiento de las escuelas especiales que, como lo dijeron este año y lo escribieron, pretenden que todas las maestras de educación especial ya dejen de estar en la escuela especial para ir a las escuelas comunes. Claramente esto es la desaparición de las escuelas especiales y no queremos más que nos metan una flexibilización laboral y una suerte de hacer como que, porque nuestros chicos con discapacidad se merecen la mejor educación y se merecen acceder a la escuela con todo lo que necesitan. Por eso defendemos las escuelas especiales y exigimos el fortalecimiento de las mismas. Y decimos que este proceso de inclusión excluyente ha sido sobre las espaldas nuestras, flexibilizándonos cada vez más y haciendo como que en todos los lugares, a un muy alto costo, perdiendo absolutamente todas las conquistas que tenemos de condiciones laborales logradas con lucha. Y el último punto, el punto 13, plantea, la creación de los cargos de maestras de lengua mapuche, maestras, maestros. Esta ley se votó en el año 2023. Miren, tenían que hacer la consulta, no la hicieron, ahora ponen en un acta que van a crear esos cargos, pero antes de crearlos tienen que hacer la consulta. O sea, efectivamente, esa es otra promesa que no va a ser concreta para nosotros y para nosotras. Y el punto 14, nuevamente, plantea que se va a discutir en el marco del Consejo el aumento de las partidas de mantenimiento, partidas generales de las escuelas y las partidas para los talleres de las escuelas técnicas. Bueno, lo mismo que los otros puntos. Vamos a discutir. Queremos ser claros en esto. Necesitamos un aumento contundente de las partidas. Y no están nombradas las partidas de refrigerio. Queremos que esa partida se lleve a 1.000 pesos por día por chico. Y que a partir de allí se incremente por IPC.
porque hay plata en la provincia y junto con que hay plata en la provincia hay hambre y nosotros no podemos salvarle las papas al gobierno con la lógica de no tener todos los días un pedazo de pan con algo para nuestros chicos y chicas. Por eso, compañeros y compañeras, porque no existe la devolución del 24%, porque no existe la devolución del 6%, porque nos plantean un bono en negro para cobrar por única vez y porque este acta para el año que viene es un acta que favorece el robo, que favorece que sigamos trabajando todo el año bajo la línea de pobreza y de indigencia en muchos casos. Porque la maestra de grado que recién se inicia, recién el 5 de febrero, va a estar cobrando 900 y pico de mil pesos. Díganme qué vamos a hacer con esa plata en un país que no se sabe qué va a pasar mañana. Compañeros y compañeras, llamamos desde la mesa a rechazar esta propuesta, a exigir lo que necesitamos para vivir, a exigir las condiciones laborales y jubilatorias, a defender las asambleas y, por supuesto, a poner en marcha las 48 horas de paro que nos arrebataron y que las dejaron stand-by para favorecer a un gobierno que sigue avanzando contra nosotros. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, que tengamos el mejor de los debates y decidamos libremente en asamblea cómo plantea nuestro estatuto la respuesta que le vamos a llevar al gobierno. Muchas gracias.